¿Qué tal, comunidad? Espero que se encuentren muy bien y que ya tengan las luces apagadas porque lo que están por escuchar no es cualquier cosa. Esta historia que les voy a contar me la mandó un seguidor del canal hace apenas unos días. Él me juró que todo lo que van a oír pasó tal cual, que no hay ni un pelo de ficción en sus palabras y que, de hecho, la gente que trabajó en ese tramo de la carretera todavía evita hablar del asunto por puro miedo. El relato nos mete de lleno en una de las peores mañas que se pueden hacer en esta vida: la brujería con entierros. Imagínense recibir un regalo que parece la solución a tus problemas. Algo fino, algo que de verdad andabas buscando, pero que por dentro lleva la misma esencia de la muerte. Un objeto que fue metido en una fosa para cargarse de una energía tan pesada que es capaz de secarte en vida, de carcomerte las carnes en cuestión de horas, sin que ningún doctor pueda entender qué demonios te está pasando. Es ese misterio de las cosas que se hacen bajo el amparo de la noche, donde el rencor de un hombre se junta con la oscuridad de un panteón para cobrar una venganza de la manera más silenciosa y destructiva posible. Quédense bien atentos, de verdad. No se me despeguen ni un segundo porque cada detalle cuenta y les apuesto a que, después de escuchar esto, se lo van a pensar 2 veces antes de aceptar un regalo de alguien que no les tiene buena espina. Preparen su café, pónganse cómodos y vámonos directo con este relato que nos compartió nuestro amigo. Mi nombre es Fernando, soy originario de un pueblito del Estado de México, y lo que les voy a platicar me tocó verlo con mis propios ojos hace ya varios años, cuando me ganaba la vida trabajando en la construcción de carreteras. En ese tiempo nos mandaron a una obra bastante pesada, en un tramo metido entre los cerros donde el clima no perdonaba. El ambiente se sentía raro desde el principio, pesado, como si la misma tierra no quisiera que estuviéramos ahí rascando y metiendo máquinas. Pero bueno, la chamba es chamba y uno tiene que sacar para el gasto. El que llevaba el mando de toda la cuadrilla era el ingeniero Vallejo. Mire, Vallejo era un muchacho joven, no era mala persona, la verdad es que no, pero tenía el defecto de ser bien ambicioso y quería quedar bien con los jefes de arriba a como diera lugar. No le importaba si el sol estaba a plomo o si la lluvia nos dejaba el lodo hasta las rodillas, él quería que avanzáramos rápido. La cosa se puso peor cuando se nos juntaron las fechas de Día de Muertos. Todos queríamos parar, ir a ver a nuestras familias, poner las ofrendas, pero Vallejo se aferró a que no había descansos. Nos traía cortitos, de sol a sol, ignorando el cansancio de la gente que ya ni las manos sentía de tanto darle al pico y a la pala. Como se imaginarán, el descontento empezó a crecer entre la gente. Se sentía un coraje sordo en las horas de la comida, puras miradas de reojo y murmuraciones contra el ingeniero. Entre toda la gente que traíamos en la cuadrilla, había un señor que se llamaba Gonzalo. Mire, ese don era de pocas palabras, casi no hablaba con nadie, se la pasaba en su rincón comiendo solo y siempre con la mirada fija en el suelo. Pero tenía una forma de mirar que a mí en lo personal me daba mala espina. Cuando levantaba los ojos sentías un escalofrío en la espalda. En el campamento ya corría el rumor de que Gonzalo sabía hacer cosas raras, que allá en su pueblo la gente le tenía respeto porque movía cosas de brujería y sabía de hierbas y de trabajos oscuros. Nadie se metía con él por lo mismo. Yo me daba cuenta de que Gonzalo le traía un odio bien profundo al ingeniero Vallejo. Vallejo, en su afán de presionar, a veces le gritaba de más a don Gonzalo, o lo ponía a hacer las tareas más pesadas, solo por el gusto de ver que todos respondieran rápido. Gonzalo no decía nada, jamás le contestó una grosería, ni una palabra fuerte, nada. Se limitaba a agachar la cabeza, pero se le notaba un coraje contenido en las manos. Apretaba los puños tan fuerte que le temblaban los brazos. Era de esos rencores que se van cocinando por dentro, despacito, y que son más peligrosos que un grito, porque no sabes en qué momento ni de qué manera van a estallar. La gota que derramó el vaso llegó un fin de semana justo antes de las fiestas. Por cuestiones de la empresa, el pago del salario se retrasó y nos dejaron varados en el campamento sin un solo peso. Imagínese la situación. Lejos de casa, con hambre, cansados y sin dinero ni para mandarles a nuestras familias. La gente estaba que echaba chispas. Vallejo solo nos dijo que nos aguantáramos,
que el lunes se arreglaba todo y se encerró en su oficina. Ese mismo viernes por la tarde, Gonzalo agarró sus pocas cosas y se fue del campamento sin avisarle a nadie. Simplemente desapareció. Pensamos que ya había botado la chamba por el coraje, pero el domingo por la tarde, cuando ya todos estábamos de un humor del cinto, vimos regresar a Gonzalo. Venía tranquilo, caminando despacio, pero lo que nos llamó la atención a todos fue que traía una caja de cartón entre los brazos. Se acercó directo a donde estaba el ingeniero Vallejo, que andaba revisando unos planos afuera de su remolque. Gonzalo, con una sonrisa que a mí me pareció de lo más falsa y misteriosa, se paró frente a él y le dijo que le traía un obsequio, que a pesar de los malos ratos, reconocía que el ingeniero era el que mandaba y que se merecía un buen detalle por su esfuerzo en la obra. Cuando Vallejo abrió la caja, le brillaron los ojos. Adentro había un par de botas de trabajo nuevas, pero no de las corrientes que nos daban a nosotros, sino de esas finas, de piel buena, bien hechas, de las que cuestan una buena lana. Todos nos quedamos de a seis, pensando de dónde demonios había sacado Gonzalo el dinero para comprar algo así, si se supone que no nos habían pagado. Pero el ingeniero, que llevaba tiempo queriendo unas botas de esa calidad para no lastimarse los pies con las piedras del camino, no se puso a pensar en eso. Se le olvidó el orgullo. Le dio las gracias a Gonzalo de muy buena gana y se las probó ahí mismo. Le quedaron al puro tiro. Estaba tan contento que presumió el calzado con los demás ingenieros del tramo. Gonzalo solo se quedó mirando cómo Vallejo caminaba de un lado a otro estrenando su regalo, y en su cara se dibujó una mueca que me dejó helado. Era la cara de alguien que sabe que ya puso la trampa y solo le queda sentarse a esperar a que caiga la presa. El lunes por la mañana empezamos la jornada normal, pero ya para el mediodía noté que algo no andaba bien con Vallejo. Lo vi sentado sobre una roca, con las manos en las sienes, viéndose muy pálido, como si le hubiera dado un bajón de presión horrible. Le pregunté si se sentía mal y me dijo que solo era un cansancio extraño, como si no hubiera dormido en días, aunque se había acostado temprano. Para el martes, la cosa se puso de miedo. El ingeniero ya no se podía mantener bien en pie. Arrastraba las piernas y su piel agarró un tono verdoso, opaco, como el de las hojas que se están secando en el suelo. Pero lo peor no era cómo se veía, sino el olor que empezó a soltar. Era un aroma fétido, rancio, de esos que te revuelven el estómago y que se te quedan pegados en la nariz. Algo que recordaba mucho a las cosas que llevan días echándose a perder bajo el sol. El muchacho se dio cuenta y se encerró en su remolque. No quería que nadie lo viera ni se le acercara, pero el olor traspasaba las láminas del lugar. Como yo era de los pocos que tenía un poco más de confianza con él porque ya habíamos coincidido en otra obra, decidí meterme a su remolque el miércoles por la mañana. El olor ahí adentro era insoportable. De verdad que daban ganas de regresarse. Encontré a Vallejo tirado en su catre, quejándose bajito, con los ojos hundidos y los labios resecos. Le insistí en que se tenía que revisar, que eso no era una infección normal de la panza, ni una gripa. Me di cuenta de que traía las botas de Gonzalo bien puestas. No se las había quitado desde el domingo. Le dije que por lo menos se desabrochara el calzado para que descansara, pero él me contestó con la voz temblorosa que sentía los pies pesadísimos, como si fueran de plomo, y que le dolía hasta el alma si intentaba mover los dedos. Con mucho cuidado me acerqué y empecé a jalarle una de las botas. En cuanto el cuero cedió un poco, un golpe de aire verdaderamente espantoso nos pegó en la cara. Lo que vi ahí abajo me va a perseguir hasta el día en que me toque partir de este mundo. Los pies del ingeniero estaban completamente negros, pero no negros de mugre, sino de una afección que ya se había tragado la piel. La carne se le veía deshecha, blanda, como si llevara semanas sumergida en agua sucia, y en algunas partes ya se alcanzaban a asomar los filamentos blancos de los huesos de los dedos. Todo esto había pasado en tan solo 2 días de usar ese calzado. Vallejo soltó un grito que me caló hasta los huesos al ver el estado en que estaban sus extremidades. Salí corriendo del remolque a buscar ayuda, completamente horrorizado por lo que acababa de presenciar. No había explicación médica lógica,
para que el cuerpo de una persona sana se descompusiera de esa manera tan acelerada. Los compañeros se acercaron y, al ver el panorama, supimos de inmediato que la medicina normal no iba a poder hacer nada contra eso. Ahí fue donde la experiencia de la gente más grande del campamento salió a relucir, y nos dijeron que eso tenía toda la marca de un daño provocado, un trabajo de esos que se hacen con tierra de panteón. Fuimos a buscar a un señor de un poblado cercano que tenía fama de saber limpiar a la gente de las malas energías y de los males puestos. Cuando el viejo llegó al remolque y vio las botas tiradas en el piso y el estado de Vallejo, se tapó la boca y se persignó. Nos pidió que sacáramos las botas con unas tenazas y que no se nos ocurriera tocarlas directamente con las manos. El curandero nos confirmó lo que tanto temíamos. Don Gonzalo había llevado esas botas nuevas a un camposanto días atrás. Las había metido dentro de un espacio donde descansaba alguien que ya tenía tiempo ahí para que se empaparan de la esencia de la pérdida y del deterioro. Al ponérselas Vallejo, toda esa carga pesada empezó a transferirse directamente a su cuerpo, secándole los miembros desde abajo hacia arriba, consumiéndolo como si ya estuviera bajo tierra. El señor se puso a trabajar de inmediato con hierbas, aguas limpias y cosas que él sabía para frenar el avance de ese mal, porque si llegaba a la zona del estómago, el ingeniero no la iba a contar. El proceso fue largo y tormentoso. Durante toda la noche se escucharon los lamentos de Vallejo desde el remolque, unos ruidos que parecían venir de un animal atrapado más que de un ser humano. Nosotros nos quedamos afuera, rezando y quemando madera para disimular el olor tan fuerte que salía de ahí. Afortunadamente, el señor que nos ayudó sabía su negocio y logró cortar el avance de la descomposición antes de que subiera más por el cuerpo de Vallejo, pero el daño ya estaba hecho y no había vuelta atrás. Tuvieron que trasladar al muchacho de emergencia a la ciudad, donde los médicos terminaron por retirarle las dos extremidades casi hasta la altura de la rodilla para poder salvarle la vida. Su carrera en las obras se terminó ese mismo día. Un joven que tenía todo el futuro por delante quedó marcado para siempre, dependiendo de una silla para moverse, todo por el rencor acumulado de un subordinado al que no supo tratar con respeto. En cuanto a Gonzalo, tal como se lo están imaginando, no volvimos a saber de él en la obra. Desde el lunes por la tarde, cuando el ingeniero empezó a ponerse mal, el viejo simplemente recogió su pago que ya había llegado y se marchó sin dejar rastro. Nadie supo para dónde agarró. Pasaron los años y yo seguí trabajando en diferentes tramos del país, pero la historia de las botas siempre se me quedó grabada en la mente. Tiempo después, platicando con un paisano que resultó ser de la misma zona de donde era Gonzalo, me enteré del final de ese señor. Me contó que Gonzalo iba caminando un día normal de plaza, frente al panteón del pueblo cuando, de repente, se vino abajo. Se desplomó sobre la banqueta sin que nadie lo tocara ni hubiera un bache. La gente corrió a ver si estaba bien, pero ya no reaccionaba. Los que revisaron el asunto dijeron que se le detuvo el corazón de golpe, un paro respiratorio que le quitó el aire en un instante. Los lugareños que sabían a qué se dedicaba el viejo, no dudaron en decir que el mal que uno hace siempre busca la forma de regresar a su dueño, cobrándose la deuda de una manera o de otra, cuando el tiempo se cumple. Esta fue la historia que me pasó, amigos, y se las cuento para que vean que en este mundo hay cosas muy oscuras que no alcanzamos a comprender. Dicen los viejos de los pueblos que cuando uno interrumpe el trabajo de una bruja, la maldad no se destruye, nomás cambia de dueño. Esta es la pesadilla de Ernesto, un hombre trabajador de un pueblito de Veracruz, quien por defender lo que más amaba, terminó cargando con una maldición ajena. Lo que él no sabía es que hay deudas que no se pagan con dinero, sino con el alma, y que el peor enemigo no es el que te busca de frente, sino el que se mete en tu propia casa usando la voz de las personas que más extrañas en este mundo, arrastrándote poco a poco hacia una oscuridad de la que nadie, ni con todos los rezos del mundo, puede escapar. Ernesto era un hombre tranquilo, de esos que se levantan desde que el sol todavía no asoma para ganarse la vida en el campo. Vivía con su esposa y su pequeño de apenas 8 años, un niño lleno de vida que era la luz de sus ojos. En ese entonces las cosas en el pueblo marchaban bien.
La gente se saludaba con gusto, y las familias vivían sin tanto pendiente. Pero la calma no dura para siempre en los lugares apartados. De buenas a primeras, el ambiente se empezó a sentir pesado, como cuando va a caer una tormenta fuerte pero el aire nomás no corre. La gente comenzó a rumorear que cosas raras estaban pasando en las rancherías cercanas, que el monte se estaba tragando a los más chicos y que una sombra andaba rondando los caminos vecinales cuando caía la tarde. A pesar de que Ernesto y su mujer se prometieron no descuidar al niño ni un solo segundo, el destino ya les tenía puesta una trampa. Una tarde de tantas, la mamá fue a recoger al niño a la escuela, como lo hacía religiosamente todos los días. Venían caminando por el sendero de terracería, platicando de lo más normal, cuando de repente el cielo se puso gris y un frío extraño les caló hasta los huesos. La mujer sintió un vahido espantoso, un mareo tan fuerte que le borró la vista por completo y la obligó a hincarse en la tierra para no caerse de golpe. Fueron escasos segundos los que perdió el conocimiento, pero cuando logró abrir los ojos y recuperar el aire, la mano de su hijo ya no estaba sujeta a la suya. El camino estaba completamente solo, y un silencio de tumba lo inundaba todo. La desesperación se apoderó del pueblo entero. Ernesto no lo pensó dos veces, y armó brigadas con los vecinos para buscar por cada rincón, metiéndose en las cuevas, subiendo los cerros y macheteando el monte espeso bajo la lluvia y el calor de esos días tan amargos. Pasaron las jornadas sin una sola pista, hasta que una tarde, guiado por un presentimiento muy feo y por el vuelo extraño de unos pájaros negros, Ernesto se adentró en un claro del monte que la gente del lugar evitaba por completo. Ahí tirado entre la maleza estaba el pequeño. Junto a él, balanceándose de un lado a otro y diciendo cosas que no se entendían, estaba una mujer de aspecto descuidado y mirada perdida, que parecía estar completando un ritual muy oscuro. El dolor y el coraje le cegaron el entendimiento a Ernesto. Al ver lo que aquella mujer le había hecho a su hogar, se le fue encima con toda la fuerza de su desesperación, y sin pensarlo dos veces, acabó con ella ahí mismo, en medio del monte. Cuando el silencio regresó al lugar, Ernesto se dio cuenta de que una anciana del pueblo lo estaba observando desde los árboles con ojos de lástima y espanto. La mujer se le acercó despacito, y con una voz que le heló la sangre, le advirtió que lo que acababa de hacer traería consecuencias horribles. Le dijo que al haber apagado la vida de esa bruja, la maldad no se iba a quedar conforme, y que ahora él era el nuevo dueño de la maldición que esa mujer cargaba sobre sus hombros. Después de que le dieron cristiana sepultura al niño, Ernesto y su esposa regresaron a su casa, pero la vivienda ya no se sentía igual. El calor de hogar se había esfumado por completo. Las noches se volvieron eternas y un frío inexplicable se colaba por las rendijas de las ventanas. No pasaron muchos días para que lo sobrenatural tocara a su puerta. Ernesto empezó a escuchar risitas burlonas de mujer que parecían venir de la cocina, y el crujido de las ramas del monte se oía adentro de las habitaciones, como si la maleza estuviera creciendo debajo de las camas. La paz se les terminó por completo, porque sabían que algo muy malo se había metido a vivir con ellos. El tormento se puso peor cuando la silueta de la mujer del monte empezó a verse en la sala. Al principio, era nomás una sombra difusa que tapaba la luz de las velas, pero luego cobró más fuerza. Ernesto se despertaba a mitad de la noche y la veía parada junto a la puerta, mirándolo fijamente. Lo más espantoso de todo era que de la boca de esa aparición salía la voz del niño, suplicando por ayuda, diciéndole que tenía mucho frío y que por qué lo había dejado solo en ese lugar tan oscuro. Ernesto se tapaba los oídos con las almohadas, pero la voz se escuchaba nítida, como si el pequeño le estuviera hablando directamente al oído. La situación llegó a un punto insoportable una madrugada en la que Ernesto, vencido por el cansancio y el miedo, abrió los ojos y vio algo que le partió el alma en 1000 pedazos. En medio del pasillo estaba la bruja, pero esta vez no estaba sola. Venía caminando de la mano con el pequeño Ernesto. El niño se veía pálido, con la mirada triste y vacía. La mujer se volteó hacia Ernesto y, con esa risa maldita que ya conocía bien, le advirtió que muy pronto él también se iba a unir a esa caminata,
que su castigo por no haber cuidado lo que más quería era perderse con ellos en la oscuridad para siempre. Buscando una salida a este infierno, Ernesto fue a buscar a la anciana que lo había visto en el monte, esperando que ella supiera de algún rezo o algún remedio para quitarse esa sombra de encima. La viejita lo recibió con mucha tristeza en su jacal y después de escucharlo llorar, le confesó la verdad más amarga. Le dijo que esa maldición no se quitaba con nada, que la única forma en que otros hombres en el pasado habían logrado que las apariciones los dejaran en paz era rindiéndose por completo, abandonando las ganas de vivir y dejándose llevar por la tristeza hasta que el cuerpo ya no aguantara más. No había cura, no había esperanza. Hoy en día, Ernesto pasa las horas encerrado en su cuarto, alumbrado apenas por una veladora que parpadea a cada rato. El silencio de la noche se rompe siempre con el sonido de unos pasos chiquitos, idénticos a los de su hijo, que caminan de un lado a otro por toda la casa. Luego viene el rasguño suave en la madera de su puerta y esa voz infantil que le implora que le abra, que lo deje entrar a dormir. Ernesto se queda quieto, temblando de terror bajo las cobijas, sin saber si el que está del otro lado es de verdad el alma de su pequeño que busca refugio, o si es la bruja que nomás está esperando que abra la puerta para terminar de destruirlo por completo. Imagínense despertarse a mitad de la noche, con el cuerpo completamente congelado, no por el frío del ambiente, sino por el miedo, y descubrir que esa persona nueva que llegó al pueblo, la que todos miran con desconfianza, está sentada a la orilla de tu cama, pero no se ve como en el día, sino con la piel gris hinchada, y con un olor que te revuelve el estómago, exigiéndote que seas su amigo, o de lo contrario algo muy malo le va a pasar a tu familia. Esto es apenas un adelanto de la espantosa experiencia que nos compartió un seguidor del canal, una vivencia real que ocurrió en un pueblito de Michoacán, donde la gente todavía cree que hay familias que no son del todo humanas, personas a las que llaman de buena gente, pero que en realidad esconden un secreto muy oscuro y maldito que se transmite de madres a hijas, un secreto que te puede arruinar la vida con solo aceptarles un bocado. Esta perturbadora historia nos la mandó un suscriptor que prefirió que lo llamáramos de una forma sencilla para proteger su identidad, así que le diremos simplemente Brandon, un muchacho que en ese entonces tenía apenas 15 años y que vivía con sus papás en un pueblo chiquito de Michoacán, de esos lugares donde todos se conocen, donde las noticias vuelan en un ratito y donde la gente es muy de tradiciones pero también de muchos miedos guardados. Brandon era un chavo tranquilo. Iba a la escuela del pueblo, ayudaba en los quehaceres de la casa y realmente no buscaba problemas con nadie. Su vida era de lo más normal hasta que empezó el ciclo escolar y todo cambió por completo con la llegada de una alumna nueva que se integró a su salón de clases. Una muchacha que llamó la atención de todos desde el primer segundo en que pisó la escuela y que se llamaba Vicenta. Vicenta no era como las demás muchachas del rumbo. Tenía el cabello negro, larguísimo, que le llegaba casi a la cintura y que siempre traía muy bien peinado. Pero lo que de verdad le daba escalofríos a los que la miraban fijamente era su mirada, pues tenía unos ojos oscuros y profundos que reflejaban una madurez que no correspondía para nada con los 15 años que se suponía que tenía. Era una mirada pesada, de esas que te clavan la vista y te hacen sentir incómodo, como si te estuviera leyendo los pensamientos más ocultos, o como si ya hubiera vivido muchísimos años más que cualquier adulto del pueblo. Desde el primer día de clases, Vicenta se sentó hasta el fondo del salón. No hablaba con nadie, no levantaba la mano para participar y se quedaba fija viendo hacia el pizarrón o hacia la ventana, completamente aislada del resto de los muchachos que de inmediato empezaron a hacerle el feo. Pronto, los pasillos de la escuela y las esquinas del pueblo se llenaron de murmullos y de chismes muy raros sobre la familia de Vicenta, la gente grande del pueblo. Las señoras que se juntaban a platicar afuera de la iglesia decían que esa familia acababa de rentar una casa vieja a las orillas y que en esa casa solo vivían mujeres, la mamá, la abuela y ahora la muchacha. Decían que en ese linaje jamás nacían hombres
Y lo más extraño que comentaban con tono de preocupación era que las mujeres de esa casa no envejecían de manera normal, que la mamá se veía casi de la misma edad que la hija, y que la abuela apenas si tenía unas cuantas arrugas, como si el tiempo se hubiera detenido para ellas, o como si tuvieran un pacto muy extraño para mantener su aspecto. Los papás de Brandon, que eran personas muy chapadas a la antigua y respetuosas de las advertencias del pueblo, hablaron muy seriamente con él una noche durante la cena. Le dijeron que no se acercara a esa muchacha, que hubiera lo que hubiera en esa casa no era bueno, y que las familias así atraían puras desgracias y malas vibras a quienes intentaban entrometerse con ellas. Incluso los maestros de la escuela mantenían cierta distancia con Vicenta. Nunca le llamaban la atención y preferían ignorar su presencia para no ganarse una mala mirada de su parte, dejando que la muchacha pasara las horas del recreo completamente sola, sentada en una jardinera de piedra que estaba abajo de un árbol, sin que nadie se le arrimara ni por equivocación. Sin embargo, Brandon tenía un corazón muy blando y además sentía una curiosidad muy grande que no lo dejaba en paz. A él le daba mucha lástima ver a Vicenta siempre arrumbada en una esquina, viendo cómo todos los demás chavos jugaban, platicaban y se reían mientras a ella la trataban como si tuviera una enfermedad contagiosa o como si fuera un bicho raro, por lo que empezó a pensar que todas las cosas que decía la gente del pueblo eran puros inventos y exageraciones de viejas chismosas. Creía que la muchacha solo era tímida y que necesitaba un amigo que le tendiera la mano en ese lugar tan hostil. Así que, ignorando por completo las palabras de sus padres y las advertencias de sus propios compañeros, decidió que buscaría el momento adecuado para acercarse a hablarle. La oportunidad perfecta se presentó una tarde de calor intenso, justo a la hora del recreo, cuando Vicenta salió del salón cargando una pequeña canasta de mimbre tapada con un paño blanco de cocina. Se acomodó en su lugar de siempre bajo el árbol y con mucha timidez empezó a sacar unos pasteles chicos, unos panecillos caseros que ella misma o su mamá habían preparado, intentando ofrecérselos a los estudiantes que pasaban cerca de ella. Pero la respuesta de la escuela fue cruel y total. La gente se apartaba del camino, se reían en voz baja y la señalaban con el dedo, murmurando que de seguro esos panes tenían alguna porquería o que estaban malditos por las cosas que hacían en su casa, dejando a la pobre muchacha con los panes en la mano y una expresión de profunda tristeza en su rostro. Brandon vio toda la escena desde lejos y sintió que no era justo que la trataran de esa manera. Así que, armándose de valor y desafiando abiertamente el rechazo de todo el grupo, caminó con paso firme hacia la jardinera. Se paró frente a Vicenta y le sonrió de la forma más amable que pudo, diciéndole que a él sí se le antojaba uno de sus pasteles y que le vendiera uno. La muchacha levantó la cabeza despacio y lo miró fijamente con esos ojos oscuros que parecieron brillar por un instante. Luego estiró la mano para tomar uno de los panecillos de la canasta y extendió el brazo para entregárselo, pero en el momento exacto en que los dedos de Brandon rozaron la mano de Vicenta, el muchacho sintió un estremecimiento helado que le recorrió toda la espalda. La piel de Vicenta estaba espantosamente fría. No era el frío normal de una persona que tiene las manos heladas por el clima, sino una sensación helada y húmeda, exactamente como si la muchacha hubiera tenido las manos metidas durante horas en el fondo de un pozo de agua estancada o en un refrigerador. Era un frío que parecía calar hasta los huesos y que hizo que Brandon quisiera retirar la mano por puro instinto, pero se contuvo para no ser grosero. Pagó el dinero correspondiente, le dio las gracias y se retiró hacia otra zona del patio para probar el panecillo, sintiendo todavía la marca de ese hielo en las yemas de sus dedos, mientras los demás lo miraban con ojos de incredulidad y desaprobación. Brandon le dio una mordida grande al pastelillo, esperando el sabor dulce del pan casero, pero de inmediato experimentó un asco espantoso que casi lo hace devolver el estómago ahí mismo. El pan no sabía a azúcar ni a harina. Tenía un sabor sumamente extraño y desagradable que se le quedó pegado en el paladar, una mezcla horrible que le supo a lodo seco, a metal oxidado y a algo que llevaba mucho tiempo echándose a perder bajo la tierra, una sensación tan pastosa y repulsiva que tuvo que aguantarse las ganas de escupir frente a todos.
Caminó rápido hacia los baños para lavarse la boca con mucha agua, tirando el resto del panecillo en un bote de basura bien escondido, para que Vicenta no se diera cuenta de su desprecio. Lo peor vino cuando terminaron las clases, y Brandon regresó a su casa, pues se sentía mareado y con el cuerpo sumamente pesado, cuando su mamá le sirvió la comida que tanto le gustaba, un plato de caldo caliente con tortillas recién hechas. El muchacho se llevó la primera cuchara a la boca, y tuvo que soltarla de inmediato porque la comida le supo exactamente igual que el pastelillo de la tarde, a lodo, a fierro viejo y a descomposición. Cualquier intento que hizo por ingerir, aunque fuera un trago de agua limpia, le provocaba un asco insoportable. Su paladar estaba completamente contaminado por ese sabor maldito, y se tuvo que ir a acostar a su cuarto con el estómago vacío, sintiendo un vacío frío en las entrañas y un presentimiento muy negro en el pecho. Esa misma noche la pesadilla comenzó de verdad para el pobre de Brandon, quien se quedó dormido muy temprano, debido a la debilidad de no haber probado alimento. Pero a eso de las 3 de la mañana se despertó de golpe, con el corazón latiéndole a 1000 por hora y con una sensación de pesadez en el ambiente que casi no lo dejaba respirar. El cuarto estaba en completa oscuridad, pero la luz de la luna que entraba por la ventana alcanzaba a iluminar los muebles. El muchacho se quedó muy quieto en su cama, aguzando el oído porque sentía que algo andaba mal, hasta que empezó a escuchar un sonido muy nítido y perturbador que provenía de la esquina de su habitación. Un sonido constante de uñas largas, golpeando rítmicamente contra la madera de su escritorio. Brandon volteó la cabeza muy despacio, con el terror paralizándole los músculos, y lo que vio lo dejó sin aliento. Sentada en la silla de su escritorio, justo al lado de sus cuadernos, estaba Vicenta, pero ya no se veía como la muchacha de la escuela. Su apariencia física había cambiado de una forma drástica y espantosa. Su piel ya no era blanca, sino de un color grisáceo y opaco, y se notaba hinchada, como el cuerpo de alguien que ha pasado días flotando en el agua, con unas marcas oscuras que semejaban procesos de descomposición avanzada en los brazos y en el cuello. Y cuando abrió la boca para hablarle, Brandon pudo ver que su dentadura estaba toda desordenada, con dientes chuecos y encías oscurecidas que daban una impresión horrorosa. El muchacho quería gritar, quería llamar a sus papás que dormían en el cuarto de al lado, pero la voz no le salía de la garganta. Se sentía atrapado en una especie de parálisis donde el aire se sentía espeso y helado. Vicenta lo miraba fijamente sin parpadear, con esos ojos que ahora parecían 2 cuencas vacías y profundas, y con una voz que sonaba doble, como si hablara ella y al mismo tiempo una anciana desde el fondo de una cueva. Le cuestionó en un susurro si le había gustado el pastelillo que le había vendido en la tarde. Su tono no era de enojo, sino de una calma macabra que ponía los pelos de punta a cualquiera. Ante el silencio aterrado de Brandon, la entidad que tenía la forma de Vicenta se inclinó un poco hacia adelante, haciendo que el olor a lodo y a humedad se extendiera por toda la habitación, y le confesó que su madre le había enseñado desde muy chiquita a compartir lo que les daban, que la gente del pueblo siempre les daba desprecio, malas caras y maldiciones, y que por eso ellas tenían que regresar lo mismo a través de sus alimentos, pero que como él había sido el único que se había portado bien y le había dado una moneda y una sonrisa, ahora le tocaba recibir una parte más grande de lo que ellas guardaban en su casa de la orilla. El encuentro no terminó ahí, pues la criatura se levantó de la silla y caminó con pasos lentos y pesados hacia la cama de Brandon, dejando unas manchas húmedas y negras en el suelo con cada pisada. Se detuvo a escasos centímetros de su rostro y con una uña larga y gris le tocó la mejilla, transmitiéndole otra vez ese frío de pozo profundo que le congeló las lágrimas en los ojos. Luego le exigió con un tono que ya no admitía réplicas que a partir del día siguiente tenía que sentarse con ella durante todos los recreos en la escuela, que tenía que hablarle y ser su compañero frente a todos, amenazándolo con que si abría la boca para contar lo que estaba viendo, o si se negaba a obedecerla, su madre se encargaría de hacerles algo muy malo a sus papás mientras dormían. Al día siguiente, Brandon amaneció con fiebre y con el cuerpo deshecho, pero el miedo a que le pasara algo a su familia
Lo obligó a levantarse e ir a la escuela como si nada hubiera pasado. Cuando llegó la hora del recreo, con las piernas temblándole por la debilidad de no comer y por el pánico, caminó hacia la jardinera del árbol de ficus y se sentó al lado de Vicenta. La muchacha lo recibió con una sonrisa normal, luciendo exactamente como la estudiante del día anterior, limpia, con su cabello negro y su piel clara, platicándole de cosas comunes de las clases. Pero Brandon no podía dejar de ver sus manos y recordar las uñas grises y la piel hinchada de la noche anterior. Esta situación se convirtió en el calvario diario del muchacho y se prolongó durante varias semanas que parecieron años eternos. Brandon vivía bajo una especie de maleficio espantoso, donde su realidad se había dividido en dos mundos de terror. De día tenía que simular ante toda la escuela que era el mejor amigo de la muchacha rara, soportando las burlas, el aislamiento de sus antiguos amigos y las miradas de lástima de los profesores, mientras que de noche, invariablemente a las 3 de la mañana, se despertaba para encontrar a la entidad terrorífica sentada en su cuarto, vigilándolo, hablándole con esa voz espantosa y recordándole que su vida y la de sus padres dependían de su obediencia. El estado físico de Brandon empezó a deteriorarse de una forma alarmante, pues el maleficio no le permitía comer casi nada. Cada bocado de comida casera seguía sabiéndole a lodo y a metal, por lo que fue perdiendo peso rápidamente. Sus ojos se hundieron y se le formaron unas ojeras moradas muy profundas. Sus padres, sumamente preocupados al ver que su hijo se estaba consumiendo vivo sin una explicación médica aparente, intentaron de todo. Lo llevaron con el doctor del pueblo, quien solo les dijo que era una infección rara o debilidad por el crecimiento. Pero los remedios no le hacían absolutamente nada al muchacho. Desesperados al ver que Brandon ya casi no podía sostenerse en pie, y sospechando que todo tenía que ver con la muchacha con la que ahora se juntaba todo el tiempo, los señores decidieron ir a buscar al cura del pueblo para pedirle que fuera a la casa a echar una bendición o a confesar al muchacho, pensando que tal vez un mal aire o un susto fuerte lo tenía en ese estado. El cura, que era un hombre ya grande y con muchos años de experiencia en la región, los escuchó con atención en la sacristía, pero en el momento en que el papá de Brandon mencionó el apellido de la familia de Vicenta y el lugar donde vivían, el rostro del sacerdote se puso pálido y cambió por completo. El cura se levantó de su silla, cerró la puerta de la sacristía y con una voz temblorosa les dijo que se negaba rotundamente a intervenir en ese asunto. Les explicó que esa familia pertenecía a un linaje muy antiguo que la gente de los pueblos de la sierra conocía como de buena gente, seres que no se debían provocar porque sus maldiciones eran hereditarias y no se quitaban con agua bendita ni con rezos comunes. Les aconsejó que lo mejor que podían hacer era agarrar sus cosas e irse del pueblo lo antes posible si querían salvar la vida de su hijo, dejando a los padres de Brandon sumidos en el terror más absoluto, al darse cuenta de que ni la iglesia los podía defender. La situación llegó a un punto tan insoportable que Brandon sentía que ya no iba a aguantar una semana más, pues las apariciones nocturnas eran cada vez más agresivas y el olor a descomposición en su cuarto ya no desaparecía ni durante el día. Pero una mañana, cuando el muchacho llegó a la escuela haciendo un esfuerzo sobrehumano para no desmayarse, descubrió que el asiento del fondo del salón estaba completamente vacío. Las horas pasaron, y Vicenta no se presentó a ninguna de las clases, lo cual causó un extraño revuelo y un silencio tenso entre los maestros, que se la pasaban secreteándose en los pasillos. Al regresar a su casa, Brandon se enteró por los gritos de los vecinos de que el calvario había terminado de una forma tan abrupta como había empezado. Resulta que esa misma madrugada, la dueña de la casa vieja que rentaba la familia de Vicenta había ido a buscar el pago del mes y encontró la propiedad con las puertas abiertas de par en par. Al asomarse descubrió que la muchacha, la mamá y la abuela habían desaparecido por completo del pueblo sin dejar rastro de sus pertenencias. Pero lo que dejó a la dueña en un estado de shock fue que el interior de la casa estaba repleto de lodo negro, plantas de pozo marchitas y un olor tan fétido que tuvieron que quemar azufre para poder entrar. Nadie en el pueblo supo nunca hacia dónde se marcharon aquellas mujeres, ni por qué decidieron abandonar el lugar de la noche a la mañana. Algunos decían que el chisme de su naturaleza ya se había extendido demasiado
y preferían buscar un lugar nuevo donde nadie las conociera. Pero para Brandon la desaparición fue el regreso a la vida, ya que esa misma tarde, después de semanas de tortura, pudo acercarse a la mesa y tomar un vaso de agua pura que por fin le supo a gloria. Y poco a poco, con el paso de los días, su paladar fue recuperando la normalidad y pudo volver a comer la comida de su mamá sin sentir ese horrible sabor a metal. A pesar de que el tiempo pasó y Brandon recuperó gradualmente su peso, su salud y su vida normal, la espantosa experiencia dejó una marca permanente y muy profunda en él que lo acompañará hasta el fin de sus días. Hoy en día, ya siendo un hombre adulto, nos confiesa que todavía padece de unas náuseas espantosas cada vez que pasa cerca de un pozo de agua o cuando percibe el olor a tierra mojada después de la lluvia, porque de inmediato su mente lo regresa a esa habitación oscura de su adolescencia. Y lo más aterrador de todo, el motivo por el cual decidió compartirnos su historia para advertir a los oyentes, es que ocasionalmente, sobre todo cuando el reloj marca las 3 de la mañana en las noches más frías del año, Brandon se despierta de golpe con una sensación helada que le recorre los pies, y al encender la luz de su recámara, descubre con horror que en el suelo de madera, justo al lado de su cama, aparecen unas marcas húmedas y negras, como si alguien con la piel empapada hubiera estado parada ahí toda la noche, vigilándolo en el silencio de la madrugada.